Bueno, muy interesante la presentación de esta novela. Al decir tuyo, estás incursionando en la narrativa, digamos, ¿no? Fuera del periodismo. Y las preguntas como que ubican un poco cómo está planteándose las preocupaciones un sector de la sociedad. Este, Hay una pregunta que tal vez quedó en el aire. Hay periodistas que tienen convicción y tienen valor para enfrentar, ¿no?, la situación de amenaza, de represión, etcétera. Y hay otros que como que la convicción la han guardado y han tenido que sobrevivir, o muchos de ellos pues han tenido que corromperse. Finalmente es uno de los temas que estás abordando. Ajá. Eh, la corrupción, pues nos corroe a todo mundo, pero ¿tú consideras que la corrupción, como una vez decía Andrés Manuel López Obrador, se requiere limpiar de arriba como una escalera, ¿no? Hay que ir limpiando de arriba para abajo? Quiere decir que allá en las esferas del poder en México es donde se concentra la corrupción y esta se distribuye en la población entera. ¿Los periodistas estarían en esta tesitura? No, yo pienso que la corrupción es un tema sistémico, es decir, que está imbuido en procesos estructurales. Por desgracia, forma parte incluso de la historia de este país, de la cultura en la que nos movemos. Yo creo que sería demasiado simplista pensar que cambiando algunos corruptos en la cúpula resolvemos el problema. Ni es un asunto geográfico, porque me parece que está desde la frontera norte hasta la sur, hasta Centroamérica, ni es un tema contemporáneo, es decir, traemos la corrupción introducida en los procesos, en el tejido social desde la colonia prácticamente. Y por lo mismo que es un tema sistémico y que nos involucra a todos, me parece que la solución también nos involucra a todos. Yo creo que es en la medida en que cada uno de los miembros de la sociedad que nos sintamos con responsabilidad para comportarnos de manera ética, que va desde actos mínimos que tienen que ver con la educación con nuestros hijos, de dónde poner la basura, o comprar piratería o no, o recurrir a la mordida para salir de un problema, etcétera, que incidimos en la corrupción o no. Se me dirá que el impacto social de la corrupción de un gobernador es infinitamente mayor, más lesiva al bien público que la que podemos tener nosotros al incurrir en una mordida, pero al final forma parte del mismo fenómeno. Hay un asunto que se ha estado ventilando en estos últimos días y tiene que ver con las narcomarchas, la movilización de un sector de la población en Sinaloa que apoya al Chapo Guzmán, que piden que salga libre, etcétera. Y algo curioso, diario tú vas a encontrar frente al edificio donde fue detenido turistas, gente tomándose fotografías, etcétera. ¿Cuál es, según tu punto de vista, el impacto que el narcotráfico, la narcocultura ha tenido en la cultura, digamos, que históricamente hemos venido construyendo en este país? Yo creo que del narco hay distintas dimensiones, distintas vetas, ¿no? Del fenómeno del narco. Por un lado, obviamente, un evidente es lo dañino que ha resultado las actividades criminales para la vida en el país y la dosis de salvajismo que ha incorporado con tantas muertes y demás, ¿no? Pero del otro lado también es un asunto que trasciende lo legal, es decir, el tráfico de drogas
es ilegal por una razón, por una construcción social, por un aparato jurídico que determina que es ilegal, ¿no? Pero más allá de eso, al final es una actividad económica, es una fuente de empleo, es una derrama que provoca efectos sociales, familiares, que ofrece proyectos de vida, querámoslo o no. Entonces, por un lado, es ilegal porque la ley lo dice, pero por otro lado tiene realidades tangibles que afectan la vida de las personas, ¿no? Entonces, esta doble circunstancia nunca la podemos evitar. La caída del Chapo, por supuesto que en términos legales tiene que ser aceptada e incluso aplaudida, en términos de que, bueno, forma parte de un aparato criminal que ha ocasionado la muerte de muchísimas personas. Y del otro lado, es un símbolo de una actividad económica que tiene un correlato regional, económico, para muchas personas. Y la vida es compleja y entonces su aprehensión o la desaparición de una figura como esta de la vida pública entraña reacciones de distinta índole. Yo no me escandalizaría por el hecho de que haya manifestaciones en Culiacán, en algunas zonas de Sinaloa, por lo que sacude la desaparición de un personaje con un fenómeno tan importante en las vidas de todos, para bien y para mal, ¿no? El gobierno de Sinaloa, en una de las movilizaciones, intentó detener, hasta hubo balazos, etcétera. Y algunos críticos hablaban de que el gobierno estaba temeroso de que pudiera realizarse algún tipo de investigación que llegara a ciertas instancias, ciertos niveles de gobierno, porque hay una narcopolítica, es decir, políticos que apoyan este tipo de etcétera, ¿no? Eso lo sabemos en general, pero no tenemos los datos precisos. Algunos piensan inclusive que la detención del Chapo tiene que ver con una especie como de pacto, ¿no? Pacto. Se detiene, pero las cosas siguen igual, se detuvo a la Gordillo, pero las cosas siguen igual, o sea, no hay cambios que vayan efectivamente a fondo. Sí. La narcopolítica, hasta dónde este elemento en la detención del Chapo debía ser un punto donde las redes sociales, la gente que está pensando en serio que las cosas cambien, debía, digamos, acentuarse. Coincidiría totalmente, es decir, la longevidad en el liderazgo del Chapo no solo tiene que ver, desde luego, con una astucia del personaje, pero tampoco podemos exagerar. Es decir, el Chapo logró sobrevivir durante tanto tiempo gracias a un aparato de protección que tiene que ver con comandantes de la judicial, con políticos, con jueces, con militares comprados, es decir, con toda una industria que está detrás del Chapo. Es decir, la logística que requiere la conducción de un cártel es una industria al final, es más compleja que una fábrica, vamos, y eso requiere un aparato. La desaparición del Chapo no va a tener más consecuencias que el símbolo, sino va aparejada con una detención de gobernadores, procuradores estatales, y no solo me refiero a Sinaloa, pues es un fenómeno nacional, generales, comandantes policíacos, jueces, etcétera, etcétera. Si no hay esto, lo único que tendremos es que es como si el gerente de una fábrica renuncia y aparecerá otro al siguiente día. La fábrica sigue montada, pues. Claro. Y eso hay que entenderlo así. Si esto es un arreglo, aquí solo podemos conjeturar, es imposible demostrarlo, claro. No. Lo que sí sabemos es que el impacto último de la aprehensión del Chapo no será más allá de un símbolo y un boom mediático, una noticia, un golpe mediático, sino va, como digo, acompañada del desmantelamiento de esa fábrica que hay detrás. Dos preguntas más para no cansarte mucho. Una,
¿Hasta dónde la educación puede ser una puerta para, digamos, ir permeando, digamos, el pensamiento y la práctica cotidiana de la gente de otro modo? El narcotráfico ha estado influyendo mucho en la vida cotidiana de la gente, pero siguen mandando a sus hijos a la escuela. Querrá decir que los narcos le dan cierto valor a la escuela todavía. ¿Crees tú que la escuela, que la educación pudiera jugar un papel importante en ir cambiando las cosas y evitando que esta narcocultura nos siga permeando en la sociedad? Sí, pero no única. Es decir, de entrada sí, la educación es absolutamente fundamental para la formación de criterio en las nuevas generaciones, ¿no? Y que vean otras oportunidades que simplemente una sentencia como algo inevitable, el narcotráfico como, como la única actividad que puede ofrecer un futuro a los jóvenes, ¿no? Por supuesto. Pero luego hay temas mucho más complejos que eso, es decir, me queda claro que mientras exista una demanda multimillonaria en el mercado norteamericano, en nuestras propias ciudades, del consumo de drogas, habrá una oferta que será criminal mientras siga siendo ilegal. Y eso creo que trasciende la educación, que exige tomar decisiones radicales en este campo, que tienen que ver con descriminalizar distintos aspectos del consumo de drogas, porque mientras no se resuelva esto, el incentivo económico para delinquir va a ser brutal, ¿no? En parte es cierto, pero yo sería menos categórico para efectos de juzgar a la sociedad, a la opinión pública. Yo creo que esto es un proceso vivo y continuo en donde efectivamente retrocede la marea, pero por otro lado está el oleaje fuerte 10 kilómetros más para allá, es decir, en otros aspectos yo también veo una opinión pública que cada vez quiere participar más, ¿no? Y que denuncia y que efectivamente saca el celular y toma el video de la prepotencia, del exceso de alguien, ¿no? Es decir, siempre estamos avanzando en unas cosas y retrocediendo en otras. Y yo creo que lo siente el gobernante, se siente más exhibido y al mismo tiempo sigue cometiendo abusos allá donde lo dejamos, ¿no? Pero yo creo que es cuestión de no ceder, de pensar que ante una derrota al día siguiente vuelve a salir el sol y hay otra oportunidad, ¿no? Y en esa medida es que se van cambiando las cosas.